Lo que Dios habló para decirme es que en este tiempo el Señor quiere que seamos la voz. Sí, la voz. Y en este tiempo el Espíritu Santo quiere revelarnos a nuestra vida ese querer de Dios para que puedas realmente en este tiempo cumplir lo que Dios pide de la iglesia. Amén. La iglesia somos nosotros, no son las cuatro paredes, somos nosotros. Y Dios en este tiempo nos habla. ¿Saben que hubo un hombre en la Biblia que preparó el camino, que fue la voz para que la gente pudiera mirar a Jesús, para que pudiera realmente acercarse a Dios? Y en este tiempo el Señor me hablaba acerca de que Dios quiere levantar a la iglesia como la voz. Quiere levantar tu vida como la voz que se levante para proclamar las buenas nuevas de salvación, para que no te enmudezca, para que no te calles, sino que hables la esperanza, las buenas noticias de salvación que hay en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar acerca de, sin duda, como muchos saben, de Juan el Bautista. Juan el Bautista, un hombre conocido en la Biblia como el que bautizaba. Juan el Bautista, el que bautizaba para arrepentimiento en las aguas. Y él nació milagrosamente de un hombre y una mujer como Elizabeth y Zacarías, un hombre de Dios, Zacarías, pero ellos tenían una necesidad. Era un hombre y una mujer que deseaban tener un hijo, pero pasaba el tiempo y no podían tener hijos. Elizabeth era estéril. Y realmente por eso, de esas cosas de las que Dios planea milagrosamente, vino Juan. Juan el Bautista. La venida de Juan, donde se anunció 700 años antes por el profeta Isaías, en Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5. Si vos tenés una agendita, un cuaderno ahí, que creo que estás anotando, que querés oír la palabra de Dios, estudiar, yo te animo a que anotes la palabra, para luego, cuando termine la reunión, vos podés meditar, vos podés releer las escrituras, estudiar la palabra del Señor, y realmente se hace luz a nuestra vida, porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Amén. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 8. Si lo tenés, lo leemos juntos. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía el Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Este era el mensaje de Juan el Bautista. Haced frutos dignos de arrepentimiento, arrepiéntanse, bautícense. Les decía a los fariseos: generación de víboras. ¿Qué palabra tenía Juan el Bautista? Realmente era muy confrontativo, con un mensaje realmente duro, porque la palabra de Dios es como la vara, ¿no? Nos exhorta, nos corrige, nos fortalece, nos alimenta. La palabra de Dios es lo que necesitamos. Ahora, meditando en esto y meditando en la vida de Juan el Bautista, yo pensaba, y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón, qué necesario e importante es tener la voz
es levantar la voz en este tiempo y tener una palabra de Dios en esta hora. Ahora, ¿cuáles son las características de una persona que es elegido o es elegida por Dios para ser la voz? ¿Qué es lo que le caracteriza a una persona que Dios elige para que vos seas la voz? Entonces todo lo que Dios planee, todo lo que Dios quiera, te lo cuente a vos y vos lo puedas proclamar a los cuatro vientos y decirle a la gente: Dios dice, Dios te habla, Dios hoy habló conmigo. Y vos puedas ser la voz de Dios, ese mensajero que prepara el camino a la presencia del Señor. Yo quiero ser esa mensajera en esta noche. Quiero ser esa voz en esta noche. Pero no solamente yo, Dios nos está llamando a su pueblo a ser la voz de Dios en este tiempo. Dios está llamando a su iglesia a ser esa voz que clama en el desierto. El mundo está como en un desierto espiritual. No hay amor, no hay alegría, no hay paz. Hay queja, hay desolación, hay desierto, hay escasez de valores. Escasez de fe, de esperanza, de fidelidad. Este mundo es como un desierto y se necesita ser en este tiempo, ser la voz que clama, ser la voz que se levanta en esta hora. Ahora, ¿cuáles son las características para ser elegido por Dios para ser la voz? Vamos a Lucas, porque esto tiene un principio. Lucas capítulo 1, versículo 76. Si tenés para anotar ahí, anotalo. Lucas capítulo 1, versículo 76. Gloria a Dios. Estamos disfrutando de su palabra, a los pies de su palabra, la que nos enseña, la que nos dirige, lo que nos alimenta. Su palabra nos alimenta. Gloria a Dios. Versículo 76, donde venía una profecía donde Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Hablamos del padre de Juan. Y le dice, tomado por el Espíritu: tu niño profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hasta que le llegó el tiempo a Juan el Bautista de ser levantado, de aparecer en su ministerio para hacer esa voz. Mientras eso no sucedía, dice que él en el desierto, separado, en el aislamiento, en la soledad, él, dice la Biblia, se fortalecía en espíritu. Este niño crecía y se fortalecía en espíritu. Qué importante es ser fortalecidos en el espíritu. Porque si nuestro espíritu está apocado, abatido, muerto, no puede suceder nada. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo en este tiempo, que sople vida a tu espíritu y vos puedas fortalecerte. El Señor nos habla: entra en el secreto, entra. Y ahí en el secreto
en tu habitación, aislado, en tus momentos de oración, el Espíritu Santo quiere fortalecerte, fortalecer tu hombre interior, tu vida espiritual, que pueda crecer, que pueda hacerse fuerte ante los embates del maligno, ante las persecuciones satánicas, ante las oposiciones que se levantarán aún. Y se levantan ideologías, enseñanzas, doctrinas en contra de los valores cristianos. Pero necesita la iglesia en este tiempo, lo necesitamos, ser fortalecidos en el Espíritu. Por eso dichoso, bienaventurado, bienaventurada, vos que estás sentado viendo esta transmisión, oyendo la palabra. Y quiero decirte de parte de Dios que Dios quiere fortalecer tu espíritu, aumentar tus músculos espirituales, traer una renovación en el espíritu. De otra manera no podemos ser la voz de Dios si no estamos nutridos por la palabra. Yo me lo imagino a Juan el Bautista apartado en el desierto, pero él estaría orando. Estaría en su soledad el Espíritu Santo y él. Dios y él hablándole a su vida. Experimentando el toque, el favor, experimentando la gloria de Dios. En este tiempo tremendo. En este tiempo donde Juan el Bautista aislado se fortalecía espiritualmente. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude a estar separados en este tiempo de todo lo que contamina nuestra vida espiritual, de todo aquello que nos hace retroceder de los propósitos divinos, porque Dios quiere hacerte la voz en este tiempo y en esta hora. Y vos decís, pero ¿yo qué puedo decir? ¿Yo qué puedo hablar? Abre tu boca, dice Dios, y yo la llenaré. Yo la llenaré, yo la llenaré. Él quiere llenarnos para que al abrir la boca hablemos palabra de Dios. Palabra de Dios al cansado, al abatido, al afligido. Oh, aleluya, aleluya, que el Señor nos ayude en este tiempo. Primero entonces, para hacer la voz necesitamos ser fortalecidos en el Espíritu. En base a la palabra, en base a la oración, en base a la comunión con Dios. Segundo, miren qué características tenía Juan el Bautista. San Juan capítulo 1, vamos a leer versículo 19 al 27. San Juan capítulo 1, versículo 19 al 27. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino contestó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? ¿De dónde saliste vos? ¿Quién sos vos? Para que demos respuesta a todos los que nos enviaron. ¿Quién sos? ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Yo soy la voz, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz. ¡Qué humildad tenía este Juan! Él no dijo, soy el profeta fulano. Soy el enviado de Dios. Soy el apóstol, soy esto, soy lo otro.
Él dijo, soy la voz que clama. Soy la voz que clama. Soy la voz que prepara el camino. Soy la voz que prepara la senda. Soy la voz que clama. Soy la voz que repite lo que se dice en el cielo. Lo declaro en la tierra. Soy la voz. ¡Aleluya! Quiero ser esa voz. Quiero ser esa voz. ¡Qué humildad! Y para ser esa voz, en este tiempo se necesita ser humilde, ser quebrantado, no creerme nada, no tener esa fama de que me vean, de que me escuchen. Quiero que Dios me use para ser más famoso, para ser más famosa. Quiero aparecer por las cámaras. Juan el Bautista no quería título, no quería marketing. Él simplemente dijo, yo vengo acá a preparar el camino al Señor. Yo vengo acá a levantarlo al Mesías, a declarar y a proclamar que Él es el Salvador, que Él reina. Gloria a Dios. Y miren el versículo 27. El versículo 26 dice, Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Este Juan el Bautista dijo, no soy digno. ¿Cuánto hemos perdido como iglesia? Ese temor, esa sensibilidad, ese quebranto, eso de decir estoy oyendo la palabra, estoy temblando por la palabra, porque no soy digna de estar aquí, no soy digno de que Él me hable, de que Él simplemente me haya escogido, de que Él me haya mirado, no soy digna. Que en este tiempo realmente podamos quebrantar nuestra vida. Volver a la sencillez, a la humildad, al quebranto. Porque esos son las personas, las vidas que Dios quiere usar en este tiempo para hacer la voz del Padre. Para revelarle su secreto, para revelar lo que Él quiere hacer en este tiempo. Ayúdanos, Señor, danos esa humildad de decirle no soy digno, no soy digno. Y esta humildad que tenía Juan el Bautista, por esta humildad y quebrantamiento, Dios le abría sus ojos a la revelación, porque en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero. ¿Quién le había dicho a Juan el Bautista que él era el Cordero de Dios? La revelación del Padre vino sobre Juan el Bautista, a un hombre humilde, a un hombre quebrantado. Si queremos revelación en este tiempo, tengamos esa humildad, esa sencillez, ese quebrantamiento. Ya dijimos primero la necesidad de fortalecernos espiritualmente para hacer la voz de Dios, para crecer, creciendo en el Espíritu. Segundo, dijimos la necesidad de ser humildes, tener un carácter de humildad, de sencillez, para hacer la voz de Dios en este tiempo. Y tercer punto, vemos en Juan capítulo 1, versículo 35, vemos una característica de Juan. Y miren lo que dice San Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Los discípulos de Juan se fueron atrás de Jesús. Se fueron atrás del Salvador, del Mesías. ¿Ustedes creen que Juan
¿Se enojó? ¿Le tuvo celos a Jesús? No. Juan fue abnegado, desprendido. Él no ambicionaba fama, ni ambicionaba que lo siguieran a él, que lo escucharan a él. Él lo único que quería era acercar a la gente a Jesucristo. Y en este tiempo nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como ministerio, si Dios nos ha dado alguna capacidad, algún talento para comunicar, que podamos acercar a la gente a Dios. Si vos estás en tu trabajo, estás en cualquier ambiente, que vos puedas ser la voz que acerque las personas a Jesús. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y miren el capítulo 3 de San Juan, versículo 30. Hay una expresión en Juan el Bautista, que me bendice, y él dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengúe. Es necesario que yo desaparezca y que Él crezca, que se vea Dios en mi vida. Me conviene, es necesario que se vea Jesús en mi vida, que no se vea mi humanidad, que es tendiente a caer, falluta por naturaleza. Que la gente no ponga la mirada en mí, no ponga la mirada en vos, sino que pongamos la mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Mateo capítulo 3, versículo tremendo, 14, ahí está. Vamos con el 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿qué dijo? Entonces, ¿qué pasó? Entonces le dejó. Entonces le obedeció. Lo que dice el Señor Jesús es palabra santa. Aunque Juan el Bautista era un predicador, era un evangelista, era un profeta de Dios también, para prepararle el camino al Mesías, él no se opuso, él no se rebeló, él no cuestionó, él simplemente obedeció, rindió su voluntad. Y en este tiempo, para ser la voz de Dios, necesitamos tener una vida de obediencia, una vida de rendición, una vida de entrega. Y si no hay en nosotros obediencia, si no hay en nosotros humildad, si no hay en nosotros quebrantamiento, pero hay en nuestra vida arraigado la rebeldía, la desobediencia, que en este tiempo podamos sacar para ser la voz de Dios. Que no cuestiones, que no cuestionemos ninguna orden divina, sino que seamos personas obedientes. Jeremías capítulo 15, versículo 19, dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si te convirtieres, si sacas lo que no sirve, yo voy a usarte. Yo voy a ponerte palabras. Voy a poner palabras en tu boca. Oh, aleluya, aleluya. Y en Mateo mismo capítulo 3, versículo 11, dijo Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y en esta noche hago eco de esa voz. Él está bautizando con el Espíritu Santo y fuego, porque cuando Jesús se fue, cumplió su misión. Él dijo: me voy, pero les dejo el Espíritu Santo.
Y Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Aleluya! Me seréis testigos cuando recibas el poder del Espíritu Santo. Oh, y los apóstoles, los primeros cristianos, cuando recibieron el Espíritu Santo, eran perseguidos, eran confrontados por predicar el Evangelio, como lo fueron Pedro, Juan, que ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no podemos dejar de anunciar, de hablar. Esas vidas estaban llenas del Espíritu Santo, llenas del poder del Espíritu Santo. Y en esta hora el Espíritu Santo quiere llenarte como iglesia, quiere llenarnos a los que estamos aquí, pero a los que están ahí desde su casa, quiere llenarnos. Yo les invito a ponerse de pie. Oh, y ellos clamaron y oraron: Señor, mira sus amenazas. Concede a tu siervo, concede a tu iglesia que con denuedo predique el Evangelio, que con denuedo anuncie el Evangelio. Es el clamor mío, es el clamor del pastor, pero debe ser el clamor de toda la iglesia. Hacer eco de la oración de Pedro, de Juan. Mira sus amenazas, mira cómo el infierno se está levantando contra la iglesia para impedir que la voz corra, para impedir que el mensaje corra. Oh, gente remamama manteya. Pero en esta noche quiero unirme con vos para orar. Quiero unirme con vos para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos llene ahora, que nos llene, que nos llene. Ahí donde estás, empezá a clamar.